Hola. ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Y llegamos a la sección Turistas con Puñetas. Creo que hoy nos quedamos por Galicia, ¿no, José Juan? Pasaremos por ella, sí. En este repaso semanal a los protagonistas del Gran Tour del siglo XVIII, es decir, a los turistas pioneros y con puñetas, debemos señalar que los británicos eran, con más o menos conciencia de ello, espías. Ya fuesen militares o civiles, el objetivo básico de sus viajes era recopilar información que le ofreciera al Reino Unido ventajas políticas, comerciales, científicas o bélicas. En resumen, poderío económico. Por eso y porque nuestros antepasados no se habían caído de un guindo, los turistas con puñetas que entraban en España y en sus provincias ultramarinas estaban bajo el fuero militar. Con muy poca vergüenza, el turista que traemos hoy, William Dalrymple, se quejó de que el comandante militar de Ferrol fue muy inquisitivo sobre mis motivos para visitar tan alejada región. No le gustó nada que el militar español cumpliese con su deber y revisara su pasaporte. Y es que Ferrol era la sede de uno de los 3 astilleros del rey, donde se construían y reparaban navíos de línea y fragatas. Calificamos de algo carota a Dalrymple porque era uno de los oficiales británicos de Gibraltar, arrebatado a España en 1704. Ojo, no debemos confundir a este oficial con el gobernador del Peñón entre 1806 y 1808, Sir Hugh Whitefoord Dalrymple. En 1774, el artillero escocés William Dalrymple, el que hoy nos ocupa, recibió la orden de explorar para su graciosa majestad los reinos y provincias peninsulares. Del Peñón pasó a Córdoba y de allí a Madrid. Siguió por Ávila, Salamanca, Zamora y Astorga, y pasó en mula a Lugo, La Coruña, Ferrol y Santiago. Desde Compostela bajó a Pontevedra y Vigo, donde contempló el estrecho de Rande, escenario en el que británicos y holandeses quisieron hacerse con un tesoro de Indias 72 años antes. Luego fue a Lisboa y regresó a Gibraltar por Badajoz, Sevilla y Cádiz. Su condición de espía la delata el que se hiciera pasar en su periplo peninsular por oficial irlandés. Desde el siglo XVII había 3 regimientos de infantería irlandesa en el ejército español, formados por católicos exiliados tras la ocupación inglesa de la isla. Así que el interés del oficial Dalrymple por Ávila no estaba en sus murallas, sino en su flamante academia militar. Tampoco buscaba una mariscada ni un pulpo a feira en Ferrol, sino ver el arsenal y los astilleros. Era un momento delicado, pues Carlos III planeaba atacar a los piratas berberiscos. Un año después, en el verano de 1775, la flota del Borbón fracasó ante Argel, igual que la de Carlos V 2 siglos antes. En esas circunstancias, ¿cómo no iban a ser quisquillosas con los extranjeros las autoridades militares de Ferrol? El oficial William Dalrymple dejó constancia de aquel garbeo peninsular en su guía Viajes por España y Portugal en 1774, con un resumen de la expedición española contra Argel. Fue publicada en Londres en 1777. Según el propio autor, su relato es árido y monótono porque el camino fue aburrido y fatigoso, y porque está basado, decimos nosotros, en sus informes a las autoridades británicas y no en el mero placer de viajar. Dalrymple fue uno de los turistas británicos más puñeteros, pues su intención era hacer ver cómo la nación española estaba más atrasada que el resto de Europa.
El gibraltareño culpa de ello al rey, a la nobleza y al clero. A Carlos III lo pone poco menos que de tirano oriental. El príncipe por la fuerza y el clero por astucia roban y despojan a toda la nación, dijo. Los altos estamentos habían promovido la pereza y la lujuria entre los españoles, según este británico, y en consecuencia entregaron el gobierno a mercenarios extranjeros. Y dice así: en casi todas las oficinas, los primeros cargos están ocupados por franceses, italianos e irlandeses, a los que los españoles aborrecen, y con razón. Y añade que el único interés de aquel funcionariado extranjero era preservar la insensatez y complacer el vicio y las extravagancias del rey para enriquecerse ellos mismos y hacer fortuna de sus compatriotas. La nobleza española solo vivía para el placer, tal y como lo veía el severo protestante escocés que era Dalrymple. No se paran en nada para conseguirlo. Galantería e intriga son términos demasiado refinados para esta gente. Se trata ya del notorio vicio del erotismo, sin medida ni freno. Y añade: los hombres de rango no consideran el lecho conyugal como una cosa sagrada, así que todos mantenían amantes. El oficial británico recoge una anécdota de una actriz que era amante del duque de Medinaceli. Ella le reprochó el frío que pasaba en invierno, y el grande de España, ni corto ni perezoso, mandó llevarle un brasero de plata lleno de monedas de oro. Afirma Dalrymple que la consecuencia de tanta disolución era la escandalosa prevalencia de la sífilis entre la nobleza española. Me presentaron a un noble consumido por ese mal, que llevaba mucho tiempo arrastrando, y su esposa, mujer atractiva en extremo, se estaba muriendo por momentos. Vemos con todo esto a media nobleza convertida en una raza disoluta y degenerada. La mayoría de nuestros turistas puñeteros era masculina, así que tenían claro a quién hacer cómplice de la lujuria hispana. Tras su paso por Córdoba, Dalrymple pintó de este modo a las nativas. En la iglesia, en las calles y en todos los sitios públicos las tomaréis por santas, pero aún no se ha puesto el sol cuando cada pájaro encuentra su hembra. No hay señora que se atreva a salir sin su dueña, pero esa guardiana es una vieja que favorece las intrigas amorosas. Para el oficial Dalrymple, los artificios amorosos de las españolas venían de que su única educación la recibían en casa de sus padres. Educadas en la reserva, enrejadas dentro y espiadas fuera, hallan los medios de engañar a sus guardianes. Eso en cuanto a la lujuria. En lo que hace a la pereza, Dalrymple afirma que no había revolución más fuerte que ese pecado capital, y lo demuestra con las sobremesas del Madrid amotinado contra Esquilache. Os haréis una idea del carácter de este pueblo con tan solo un rasgo. Ni en lo más crudo del motín perdonaban la siesta. El gobierno, tan dormilón como el populacho, hacía lo mismo, de suerte que podemos decir que todos los días, a la misma hora, se tomaban una tregua. ¿Y acaso no encontró el espía británico nada bueno, nada digno en su puñetero viaje peninsular? Arañando en sus párrafos podemos encontrar algo de empatía. Si un pobre pide limosna y no se la dan, por lo menos se la niegan con las palabras más delicadas y cariñosas. Otra vez será, Dios os asista. Allí la desgracia no se aumenta con el desprecio. Aquella generosidad respetuosa tenía su raíz en otra virtud que a Dalrymple le pareció extraordinaria. Cada español parece tener una dignidad contenida, que no salta a la vista en otros puntos del globo. Lo que sí debemos señalar es que las virtudes se las atribuía el británico al pueblo, que tenía la desgracia, según él, de ser gobernado por un tirano apoyado por nobles sifilíticos y holgazanes y por curas inquisitoriales. Nada nuevo bajo el sol de un imperio que daba la vuelta al mundo, por mucho que les pesara a los turistas británicos. Perezosos, lujuriosos, viciosos, dormilones, según nuestro turista con puñetas de hoy, somos un dechado de virtudes. No nos falta de nada, ¿no? Pues no nos falta de nada. El problema es cuando seguimos hoy con estas mismas críticas y acusaciones y por no defender nuestra propia historia nos van derribando estatuas como la de Colón en Los Ángeles. Cierto. Muy bien, pues nos ha encantado también hoy, como siempre, nuestro turista con puñetas. Muchas gracias, José Juan. Hasta dentro de 7 días. Vosotros.